Y si aquí nos dice San Pablo, vamos a ver al Señor Jesucristo, vamos a oír al Señor Jesucristo en el libro santo por Dios inspirado, manantial de verdades eternas. Si hablamos de su contenido, Juan 5, 45 al 47, y lo estoy leyendo. Perdón. No penséis que yo os voy a acusaros delante de mi Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. No he terminado la lectura, pero te comento el 45. ¿Quién los estaba acusando? No dice acusó, no dice acusaba. Yo estoy leyendo la versión Valera 1960, para que nadie se me confunda. Otra vez, hay, no había, ni siquiera había. Hay quien os acusa. Alguien los estaba acusando, pero ¿dónde está ese? Que alguien preguntaba, a ver, maestro, ¿y quién es? Él le responde, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Yo pregunto, no he terminado la lectura, yo pregunto, ¿cómo los estaba? ¡Qué lindo! Esa es la Biblia, mis amigos. Por eso el alboroto que tiene esta gente. Porque yo leí este libro y más o menos, no creas que soy gran cosa, pero más o menos para defenderme me alcanza. Yo que para con ellos me sobra. Había alguien que dice, hay quien os acusa. Ahí estaba alguien acusándolos. Y ese que decía Cristo que los estaba acusando era Moisés, y había muerto 1400, 1300 años antes. Como decía un amigo mío, un español, ¿y cómo demonios los acusaba? Sigamos leyendo, muchachos. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais también a mí, porque de mí escribió él. Pero si no le creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? ¿Quién era el que los estaba acusando? No dice los acusó o los acusaba, los acusa. Hay quien os acusa en el acto. Moisés, dicen. ¿Y cómo los acusaba? Con la escritura. ¿Qué diferencia está haciendo Cristo de la presencia física de Moisés cuando sus palabras eran orales, ahora que están escritas? ¡Qué belleza! Pero leamos más, que esta cuestión es sabrosísima. Marcos 14, no, es 10. Marcos 10, 3 al 5. Oigamos a Jesús, a ver cómo salen estos amigos. Esta es la regla de ellos, a ver si salen, si dan la talla. Parece que no. 3 al 5, Marcos 10, 3 al 5. Él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Vamos a quedarnos ahí. Era un asunto que estaban tratando del divorcio y le hacían una pregunta, le hacían la otra, y Cristo al estilo de él, ¿verdad? ¿Qué os mandó Moisés? Moisés dijimos que había muerto según la cronología bíblica, como unos 1300, 1400 antes de Cristo. Pero otra vez dice Cristo, y él respondiendo dijo, ¿qué os mandó Moisés? ¿Qué de veras? ¿Moisés les había mandado algo a ellos? Sí, ¿lo oyeron? ¿Fue palabra oral, verbal? ¿Cómo un muerto de 1300 años o más sigue mandándoles a estas personas y ordenándoles sin que lo conocieran? Yo les hago jurado, mis amigos, que si Moisés aparece por ahí, esa gente no lo reconocen, porque no habían fotos cuando eso, mis amigos. Ahora, si hubiesen habido la tecnología de ahora, en el tiempo de Moisés, pues de repente sí, mira, yo lo tengo en la foto del WhatsApp.
Mira, a mí me mandaron una foto por internet de Moisés. Mira, aquí tengo un video que hizo Moisés en el desierto. Ah, caray, pero no había de eso. No lo conocieron. Nunca la oyeron, su voz, su palabra verbal. Y leo el 4. Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Ah, eso lo habían leído. Y Cristo dijo, ¿qué os mandó Moisés? No lo conocían, pero seguían recibiendo y respetando los mandamientos de Moisés. Ah, pero esta que viene, muchachos. No, para chuparse los dedos. Es que yo había leído este documento, muchachos. Yo no soy ninguna persona de arriba, como el erudito. Sí, bueno, él es de arriba, una persona, bueno, con el vocabulario que le leí que usó, pues se nota, ¿verdad? La alcurnia de nuestro amigo, claro. Yo no, yo apenas acá. Fue cuando Cristo habló del rico y Lázaro. El amigo, el rico, está en los tormentos, está en Lucas 16. Al final, por ahí. Yo no traje el apunte, estoy aquí al aire libre, ya me picaron las hormigas, por cierto. Y le dice al padre Abraham, mire, yo tengo 5 hermanos en la tierra y ya, y usted no me da ni una gota de agua aquí, ni siquiera para mojar la lengua. Y aquellos hermanos son el puro diablo también. Estoy hablando con mis palabras. Por eso a la gente a veces dice que invento cosas, pero se hacen, ellos entienden, claro. Mis hermanos son el puro diablo, vayan de ellos y que mande a alguno de los muertos que les diga que se porten bien, ¿verdad? Y le dijo la divina respuesta: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Alguien podrá decir, bueno, pero eso se refiere al tiempo cuando Moisés estaba vivo y todos los demás profetas también estuvieron juntos con él. No, señores. Por eso San Pedro, esta también se la tiro de memoria, dice que los santos hombres de Dios, segunda de Pedro 1 al final, dice que los santos hombres de Dios, cuando escribieron, porque nunca la profecía de la escritura fue traída por voluntad humana, sino que los santos de Dios escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pero ahí mismo dice que nunca hablaron lo de ellos. Es que no tengo aquí cómo leerlo. Ustedes lo pueden hallar y lo pueden, creo que 19 y 20 o 21. ¿Ya? Dice que, ya sé cómo dice. Hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y otra que me estoy recordando, las dos citas están en Hebreos 3:7 y 10:15, donde dice el escritor, nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. En la Escritura está atestiguando hoy el Espíritu Santo que la inspiró. Para no pasar el cuento, vamos a analizar ese texto que ellos citan como caballito de batalla de Romanos 10, 17, sí, que dice que la fe es por el oír, sí, y el oír por la palabra de Dios. Ahí se apoyan, claro, ellos por decir que la palabra hay que escucharla para que nazca la fe, que si no se escucha, pues por el leer no se obtiene la fe. Claro. Vamos a ver cuál es su opinión. Adelante. Con mucho gusto. Estaba deseando llegar a esto, que es el punto de la plática de este conversatorio, pues. El problema de ellos hemos dicho 50 veces, y es que cayó muy bien porque él preguntó, ¿verdad? Que cómo viene la fe, por leer, dice él, o por oír o por leer. Correcto. Hemos dicho 50 veces y comprobado que estos señores le agregan. Para ellos el texto dice, la fe viene solo por el oír la palabra de Dios.
Esa es la palabra que ellos le agregan en su mente, solo. No, ahí dice que la fe viene por el oír. Ahora venga acá. Si usted le pregunta a cualquier persona que por lo menos haya terminado primaria y leído la Biblia, que qué es fe, se va a poner de acuerdo que fe es creer. Correcto. Eso es fe, sí. Creer. Muy bien. Entonces él pregunta, ahora sabiendo que fe es creer, vamos a leer sabiendo que fe es creer, que también leyendo se recibe la fe. Claro que sí. Voy a quedarme un ratico aquí para hacer una observación muy bella que yo traigo. Sí, de acuerdo. En Apocalipsis capítulo 10, del verso 8 al 11, aparece que le dice la voz a Juan que se acerque donde un personaje y le pida un librito que tenía a Juan. Juan tenía más o menos 75 años. Ponle cuidado. Sí. Más o menos 75 años de edad cuando estaba ahí, porque era joven, tal vez, pongámosle que tuviera 15 cuando Cristo, ¿verdad? Entonces Juan pues estaba preso ahí, un viejito, y le dice, acérquese a fulano, pídale a un personaje que en la visión, y pídale un librito y se lo come. María Santísima, como decía mi tío, agarró, fue y se lo pidió y se lo comió. Y dice que le amargó el vientre. En la boca le supo dulcísimo, pero el vientre se lo amargó. Y cuando pasa eso, es que quería buscarlo, leerlo, es que se me atravesó, pero es que es interesantísimo. Sí. A ese viejito, vea qué lindo es leer la Biblia, lo que ella dice, a ese viejito de como 75 años fue el último apóstol que murió, el único que dice la historia que murió de una enfermedad natural, ¿verdad? Entonces tomé el librito 10 y 11 de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca, como la miel. Pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. ¡Ojo! Y él me dijo al viejito, oiga, es necesario que profetices otra vez. ¡Qué lindo! Sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. ¿Cómo haría Juan si no escribía ya de esa edad para predicarle? Ya había predicado, por eso le dice otra vez, o sea, profetizado, es lo mismo. ¿Cómo haría Juan para llevarle el mensaje a muchos pueblos? Otra vez lo repito, a muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Tendría la capacidad de coger las maleticas, estaba preso, e irse. No, bueno, es que al año lo sacaron, ajá, o más viejo todavía entonces. Coger, pero iba a ir a muchos pueblos, muchos, naciones. A ver, otra vez se lo repito porque la mente mía no me da. Otra vez, a muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. ¿Cuántos idiomas habría Juan? Porque eran muchos. ¿A cuántos reyes iba a ir? A muchos. ¿A cuántas naciones iba a ir? A muchos. A profetizar o predicar otra vez. Con razón Juan escribió, y nosotros hoy recibimos la predicación de Juan, que está, la predicación de Juan, cumpliendo lo que aquí dice, está en muchos pueblos, está en muchas naciones, está en muchas lenguas y ha llegado a muchos reyes. Ahora sí. Por eso Juan recurre a lo escrito para cumplir, recurre a la escritura para cumplir, y no solo a él le tocaba, porque les dijo, y me seréis testigos, 1:8, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No dice otros, no dice que iba a venir otro apóstol, no, que aquellos que estaban hablando con Cristo le iban a ser testigos
en Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Vamos a verlos testificando por escrito. 19:35 para comenzar. Y el que lo vio da testimonio. ¿Qué estaba haciendo ahora por escrito? Dando testimonio. A él sí le ordenó que volviera a predicar en muchas naciones y en muchas lenguas, muchos reyes, y es la Biblia la que está en eso, en todas las naciones. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que es la verdad, para que vosotros también creáis. Era evangelizando, sí, para los no creyentes, para que creyeran los que los que todavía no creían. Pero lo remato en el 20, 30 y 31, porque la pregunta es que hacía el amigo ahí. Dice, la fe dice se recibe por el oír, dice, o por el leer. Por el oír se recibe. Pero como fe es creer, estamos hablando de creer. También por leer. Lo leo. Juan 20, 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esto es fe. Para que creáis, se han escrito para que creáis. No lo dice este servidor, mañana yo me muero, y la Biblia queda diciéndolo porque yo no lo escribí, y de todos modos hay muchas Biblias, para que vosotros también, pero estas se han escrito para que vosotros también creáis que Jesús es el Cristo, nació la fe, por lo escrito, el Hijo de Dios. Ojo, y para que creyendo tengáis vida. Está hablando con incrédulos que todavía no habían creído ni tenían vida. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Sí, la fe se recibe por el oír, y como estamos leyendo, por el leer también. Por eso el texto que hemos repetido: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Y se recibe la fe, o sea, se cree en Cristo para tener vida en su nombre. Porque Pedro le dice a Cornelio, ¿verdad? De este dan testimonio todos los profetas, de que todos los que en él creyeren, nació la fe. Lo estamos leyendo. Recibirán perdón de pecados por su nombre. Sí, también leyendo se recibe la fe y la salvación. Exactamente, correcto. Eso lo hemos demostrado muchas veces, hermano. Claro, yo lo he oído, sí, claro, yo lo he oído. Pero es increíble cómo estas personas quieren vivir engañadas en una doctrina engañosa. Sí, quieren. No quieren realizar lo que dice la Biblia. Sí. Ahora, hermano, para concluir, ese caballito de batalla, mire cómo se refuta fácilmente. Porque es lo que yo digo, cuando una persona no tiene criterio, no conoce que existe un criterio de interpretación para saber realmente cuál es el mensaje de la Biblia, el mensaje central de un texto, de un pasaje bíblico, cae en ese tipo de errores. Porque fíjense cuál es el caballito de batalla de ellos. Y dicen, bueno, aquí dice el versículo 11 de Romanos 10. Pues la Escritura dice, todo el que cree en él no será avergonzado. Sí. Entonces, sigue diciendo en el 13. Porque todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Pero aquí viene lo bueno. Pero ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Ahí está, dicen ellos. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Ve ahí. Dicen que tienen que predicar, tienen que ser enviados para poder predicar. Ahí está. Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Estoy leyendo la Biblia de las Américas. Sí. No la que tengo en el teléfono ahora. Sí. Entonces, dice el 16,
Sin embargo, no todos hicieron caso al evangelio, porque Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Dios. Ok. Entonces, ahí dicen, ya lo ve, que tiene que ser enviado. Si no es un enviado, no puede predicar. Ahí lo dice. Ahora, hermano, fíjese bien. Si usted analiza el capítulo 10 de Romanos, ¿de qué nos está hablando acá? ¿Cuál será el mensaje central de Pablo, que expresa Pablo aquí en el capítulo 10? Si usted observa, Pablo empieza hablando del pueblo de Israel y termina hablando del pueblo de Israel. ¿Sí o no? Sí. Pablo está haciendo un análisis acerca de la incredulidad de Israel, que no creyó al evangelio. Y esta pregunta que Pablo se plantea aquí es con el propósito de demostrar que ya a ellos les fueron enviados los apóstoles, que ya les fue predicado el evangelio, porque para que no tengan excusa. ¿Cómo lo sabemos? Porque ese es el problema cuando una persona quiere hacer doctrina con un solo texto, claro, ignorando su contexto inmediato o su contexto general, sí, etcétera. claro. Pero ellos no siguen leyendo. En una ocasión yo le digo a Vichy, porque esto es un disco rayado de ellos. Sí. Yo le digo a Vichy, bueno, pero ahora yo voy a seguir leyendo, no me voy a parar en el 17, yo te voy a seguir leyendo aquí a ver qué tú me dices. Dice el 18, pero yo digo, ¿acaso nunca han oído? Ciertamente que sí. Yo le pregunto, ¿a quién se refiere el apóstol Pablo cuando dice que si acaso nunca han oído? Me dice, a los romanos. Digo, ¿cómo va a ser? Sí, porque a los romanos que le está escribiendo. Sí. No. Él está escribiendo la carta a los romanos, pero se está refiriendo al pueblo de Israel. Claro. Es para que usted vea cómo ellos ignoran estas cosas. Claro. Pablo está diciendo, y digo, sí, el lema para abajo te va a dar cuenta, pero yo os digo, ¿acaso nunca han oído? Ciertamente que sí. Por toda la tierra ha salido su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. Claro, sí, que oyeron a los apóstoles predicar. Jesucristo lo envió. Claro. Cuando le dice, vayan y no entre ellas ciudades samaritanos ni vayan por caminos de gentiles. Claro. Vayan primeramente a las ovejas perdidas de Israel. O sea que Jesucristo mandó a predicarle primero al pueblo, a las ovejas perdidas de Israel. Claro, claro. Entonces, fíjense el 19 donde dice, y añado, ¿acaso Israel no sabía? En primer lugar, Moisés dice, yo provocaré a celo con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo sin entendimiento, o provocaré a ira. Es una profecía que apuntaba a los gentiles, ¿verdad que sí, hermano? Claro. Sí, claro, claro. Exactamente. Entonces, si usted observa, este capítulo está empieza hablando del pueblo de Israel y termina hablando del pueblo de Israel. Sí. Porque lo único que Pablo está haciendo un análisis acerca de la incredulidad de Israel, que no creyó al evangelio. Eso es. Y cuando Pablo se plantea esto, es con el propósito de destacar que ya le fueron enviados los apóstoles a predicarle. Dice, claro, por toda la tierra se oyó su voz. Sí. Porque dice el 19, ¿acaso Israel no sabía? En primer lugar, Moisés dice, yo os provocaré a celos como un pueblo que no es pueblo. El 18 dice, pero yo digo, ¿acaso nunca han oído? Se está refiriendo al pueblo de Israel. Claro. Sí, claro. Oyeron el mensaje. Eso es lo que Pablo quiere enfatizar. Claro. Por toda la tierra ha salido su voz y por los confines del mundo sus palabras. ¿Usted entiende? Claro, en ese tiempo, como dijimos ahorita, en ese tiempo el evangelio era transmitido, era predicado de forma oral. Así era, así se difundía de forma oral. Claro, claro. Luego el oral pasó a escrito. ¿Usted entiende? Claro, claro. Entonces, esa es la interpretación de este pasaje, hermano. Pero ellos se llevan ahí en el 17 y ya hacen una doctrina.
Hacen una doctrina. Sí, claro. Entonces, adelante con su comentario, hermano. Si me equivoco, usted me corrige. No. Yo aporto, nada, usted aporte, yo aporto. Sí, lo que pasa con ellos es que lo que hemos dicho, que cualquier cosa que ellos... a ver, voy a ver si entro de una vez. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Yo lo usé 40 veces y engañé a un montón de gente con ese texto. Aquí está, decía yo, el apóstol. ¿Quién les ha dicho que todos los enviados son apóstoles? Cristo tenía 12 enviados, a los cuales también llamó apóstoles. Lucas 6:13. Pero él en el mismo Lucas, capítulo 10, envió 70. ¿Enviados? Sí, enviados. ¿Apóstoles? No, señor. De los enviados de Cristo, lo que usted dijo está muy lindo, pero démosle gusto que sea para ahora, no importa. Aquí salimos perfectos. De los enviados de Cristo, a 12 llamó apóstoles, pero él siguió envió a los 70. Y ya vimos que el Espíritu Santo envió a Felipe a hablarle al eunuco. Entonces llegó un apóstol a hablarle al eunuco. Ya era apóstol Felipe. No, era un hermano. Es que enviado, es como la palabra apóstol significa enviado, pero también pastor significa cuidador de ovejas. Pero no todos los que cuidan ovejas se llaman pastor. Qué lindo. No. Yo le puedo decir pastor a uno que cuida ovejas, pero otra cosa es que lo hayan llamado, que hayan puesto el título de pastor. Cristo le puso ese título a 12. Él siguió llamando, enviando. Envió a los 70 apóstoles. No. Para que haya predicación tiene el Espíritu Santo que enviar. Y ahí es donde entra. No fue Pedro, yo creo que fue con usted que yo dije un día de estos. Bueno, cuando estábamos hablando con aquel amigo, que dije yo que el apóstol Pedro no convenció ni a una persona cuando bautizaron los 70. No, los 3,000. No sé si usted se acuerda de eso. Sí. Sí, yo dije, y yo no seguí, pero estaba como adelantando para ahora. Mira, me lo hallé por casualidad. El texto que les voy a citar. Pedro no convenció ni a uno. Felipe tampoco convenció a nadie en Samaria. Ni convenció al eunuco. Ni Pablo convenció al carcelero. No. Voy a leerles. Pero digo la verdad, 16 del 7 en adelante, Juan. Desconviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. Hay alguien que iba a hacer la obra y es el Espíritu Santo, usando a un enviado y a veces una mujer, porque la samaritana le habló a aquella gente y creyeron en Cristo y se vinieron y creyeron un montón más cuando lo vieron a él. El Espíritu Santo es el que está haciendo la obra. Entonces, ¿cómo creerán si no fueran sin haber quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueran enviados? No, el Espíritu Santo siguió enviando.